Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, donde hoy vamos a dar por finalizado el capítulo 17, que ya creo que llevamos unos cuantos meses centrados en él, y vamos a leer el último versículo, que es el versículo 27, que dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 27 nos dice: sin embargo, si te das cuenta, como creo que en alguna ocasión también he dicho, si tienes una Reina Valera, lo más probable es que esas palabras aparezcan en rojo, y eso quiere decir que son palabras dichas por el propio Señor Jesucristo. Así que estas palabras son dadas por Él. Dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Con este versículo vamos a culminar no solamente la historia que íbamos tratando, pues ya unos cuantos días, sobre el impuesto de las dos dracmas, sino que además también lo vamos a terminar, como te decía ahora, este capítulo 17. En este capítulo, hemos visto principalmente 4 historias. Empezamos por aquella historia que nosotros conocemos como la transfiguración, que Jesús llevó a cabo en lo alto del monte, donde delante de 3 de sus discípulos manifestó su gloria, y donde también se aparecieron juntamente con el Señor Moisés y Elías. Luego también estuvimos viendo unos cuantos días, tratamos esa sanidad que el Señor le dio, esa liberación también que el Señor le dio a un muchacho lunático, que primero, el padre de este muchacho había acudido a los discípulos, pero como ellos no pudieron hacer nada, al final es Jesús quien tuvo que realizar el milagro, y de ahí aprendimos unas cuantas cosas. Después nos encontramos que Jesús anuncia nuevamente su muerte a los discípulos, y ahora por último, desde el versículo 24 hasta este versículo 27, es la historia del impuesto del templo. Una historia que sucede en Capernaum y que comienza cuando los recaudadores de este impuesto se acercaron a Pedro, y se acercaron con la intención de saber si Jesús pagaba o no pagaba este impuesto, y Pedro respondió rápidamente que sí. Y cuando Pedro fue a hablar con Jesús, el Señor le hace una pregunta muy interesante, porque Jesús le dice: oye Pedro, ¿los reyes de la tierra le cobran impuestos a sus hijos o a los extraños? Esta pregunta tiene una razón de ser, que ya lo estuvimos viendo al principio de esta semana. Y ahora Jesús le dice a Pedro que aunque él como hijo está exento de pagar este impuesto, sin embargo, para no ofenderles, lo va a pagar. Mañana, Dios mediante, vamos a ver esta forma, creo que un tanto peculiar, que Jesús tiene para pagar el impuesto. Pero hoy quiero centrarme en estas palabras que deberían llamarnos cuanto menos la atención a todos nosotros: para no ofenderles. A pesar de que Jesús no tenía ninguna obligación de dar esta contribución, aún así lo hizo. Y lo hizo para que nadie encontrase tropiezo en él. Escucha esto, Hay cosas que, aunque no estemos llamados a hacerlas, debemos hacerlas para no ser piedra de tropiezo para alguien. Te pongo un ejemplo bíblico. Luego, si tengo tiempo, te pongo otro ejemplo mío personal. Pablo está escribiendo su primera carta a los Corintios, y allí en el capítulo 8 comienza a tratar el tema de comer lo sacrificado a los ídolos, comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y dice en el versículo 9 que nuestra libertad no se puede convertir en un tropiezo para los débiles, para las personas débiles en la fe. Los cristianos tenemos que entender que hay cosas que debemos hacer y que también hay cosas que no debemos hacer simplemente para no ser piedra de tropiezo para los demás. Esa frase que muchos dicen de: a mí lo que digan los demás sobre mi vida me da exactamente igual. Mira, esa frase no es bíblica 100%. Porque a veces tu conducta, aunque sea libre de pecado, es una conducta que puede causar tropiezo para alguien. Sobre todo para las personas más débiles, más nuevas en la fe.
Te pongo un ejemplo básico, sencillo, un ejemplo mío personal para que lo puedas entender mejor. Mira, hace unos cuantos años atrás estaba en una cena donde allí en la mesa éramos personas que, bueno, ya teníamos unos cuantos años en el Señor, pero también había algunas personas nuevas en los caminos de Dios. En esa mesa, recuerdo que había una persona que, bueno, en su antigua manera de vivir, antes de conocer al Señor, esta persona había tenido problemas con el alcohol. Por lo tanto, lo que yo dije a todos los demás fue: no quiero que nadie se pida ni una sola cerveza. No quiero que nadie se pida ni un solo vaso de vino. Claro, nos faltó el típico, una de las personas maduras en el Señor que allí estaba, y entonces me dijo: oye, pastor, ¿y por qué yo no puedo pedir vino? Y claro, trató de explicarme todos los versículos que la Biblia da, donde es cierto que no se prohíbe beber vino. Pero es que mi respuesta fue clara. Yo sé perfectamente que no está prohibido beberse un vaso de vino. Pero si tu vaso de vino le va a ser piedra de tropiezo a esa persona, no lo hagas. Romanos capítulo 14 y versículo 13 nos dice que nosotros tenemos que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer o cosas que dejar de hacer con el fin de no ofender. Y estas palabras de Jesús son unas palabras que siempre a mí me llamaron la atención. Para no ofender a los demás, pagaré este impuesto, aunque no me corresponda hacerlo. Sin duda alguna, creo que la prudencia debe ser un atributo de cada cristiano, de cada creyente. Jesús nos enseña en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 16, que nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y creo que en alguna ocasión, aún queriendo hacer las cosas correctamente, quizá hemos sido piedra de tropiezo para algunas personas. Quizá, no sé, hemos ofendido con palabras. Quizá hemos ofendido con acciones, o incluso a lo mejor nuestras intenciones también han sido piedra de tropiezo, un obstáculo para otras personas. Claro, normalmente cuando esto ocurre, los cristianos, pues bueno, solemos escondernos detrás de esa famosa frase que dice: bueno, a mí lo único que me interesa es lo que Dios piensa de mí. Qué bonito suena eso. Pero no es lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Eso o ese no ha sido el ejemplo que Jesús nos ha dado. El ejemplo que el Señor nos da es que para no ofender a los demás, muchas veces nos va a tocar hacer cosas que quizá no queremos. O también nos va a tocar dejar de hacer cosas que sí queremos. Porque como dice la Biblia a través del apóstol Pablo, en esa primera carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 14, y en el versículo 26, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser hecho para edificación. Nuestro fin siempre es edificar a los demás. Y si un acto tuyo, una palabra tuya o incluso una conducta tuya, aunque no sea mala, va a traer ofensa a alguien, es mejor que eso no lo lleves a cabo. El Señor nos ha llamado siempre a edificar a los demás, a bendecir, a restaurar, a tratar de que las personas siempre tengan el deseo de querer acercarse más a Dios. Como también dijo el apóstol Pablo en esa carta que le escribió a los romanos en el capítulo 13 y en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Si de verdad amas a alguien, harás todo lo que está de tu mano para no dañar a esa persona, para no ofenderla. Así que por favor, evita las palabras hirientes. Evita esos comentarios que sabes que quizá le hacen daño a otra persona. Evita esas actitudes que están dañando a los demás. Porque aunque si bien es cierto que puede ser que no sean pecado, pero bueno, por alguna razón están siendo de tropiezo para otra persona. Entiende que no todos tienen el mismo nivel de madurez que quizás sí tienes tú, o por lo menos presumes de tenerlo. Por eso tenemos que ser pacientes con los demás y tratar siempre de que nuestra vida no sea un tropiezo para ninguna persona. Amén. Recuerda siempre estas palabras.
para no ofender, vamos a hacer esto. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque de verdad que tú nos das ejemplo en todo, Señor. Nos das ejemplo siempre pensando en el bien de los demás, en bendecir a los demás, en edificar a los demás. Y en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para que tú nos ayudes a que no seamos para nadie piedra de tropiezo. Tu palabra dice, ay de quien vengan los tropiezos, y nosotros no queremos ser esas personas. Señor, ayúdanos a ser sabios, Señor, ayúdanos a ser prudentes, para que nuestra vida, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones siempre sean de edificación a los demás, y que nadie pueda encontrar tropiezo en nosotros. Gracias, mi Dios, por un nuevo día, Señor, donde pedimos tu bendición, pedimos que tu bendición nos alcance en este día jueves, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante. Y mañana, pues bueno, vamos a terminar de ver este versículo, donde hoy nos hemos centrado en las primeras palabras. Y mañana vamos a estar mirando esta forma un tanto peculiar, donde el Señor le mandó a Pedro a recaudar ese impuesto para pagarlo. Por él y por Pedro también. Mañana lo vamos a ver, Dios mediante. Bendiciones.